Realmente la política de competencia que quedó consagrada en la Constitución ha tenido un enorme impacto en la vida colombiana. La gente no es muy consciente de ello, pero ha habido muchos desarrollos positivos alrededor de ese artículo. Y ese derecho a la competencia está enmarcado en una cosa mucho más amplia que hicimos y de la que hizo parte también el presidente Santos para que esta economía fuera capaz de competir internacionalmente, para que esta economía se preparara para la globalización, para que no nos sintiéramos como nos hicieron sentir en muchos momentos, que no teníamos futuro, que nosotros éramos un área en desarrollo y que de ahí nunca saldríamos. Y eso no era verdad, pero eso implicaba tomar una serie de decisiones que no fueron para nada fáciles. Tal vez la primera que hicimos fue la de puertos, el establecimiento de las concesiones en los puertos. Yo cuando pienso lo que hicimos, no sé, me pregunto cómo. Ellos no se dieron cuenta que la ley estaba en el Congreso y en medio del ruido de la constituyente eso pasó y ya se dieron cuenta fue en la sanción. Les quiero citar un ejemplo. Lo de puertos, mientras nosotros tomábamos la decisión de la concesión de puertos, en Brasil tomaban la decisión de entregarle los puertos a los municipios y a los sindicatos. Y solo hasta estos días empezaron como gran bandera de las reformas de Brasil a adoptar el modelo colombiano, para mostrar la enorme diferencia de lo que se ha hecho aquí a lo que se ha hecho en otras economías latinoamericanas muy dados al excesivo proteccionismo. También trabajamos en una ley laboral con Pacho Posada que la gente tal vez no recuerda bien, pero que tuvo un elemento particularmente importante, el salario integral. Sobre todo las empresas industriales estaban recargadas de una cantidad de sobrecostos que no podían calcular, que no les permitían contratar personal. Eso tenía muchos inconvenientes y la gente no recibía buenos sueldos porque todo quedaba en reservas para pagarle todas las primas y sobreprimas y logramos pues establecer el salario integral. Esa, digamos, es como la esencia de esa ley 50, y posteriormente hicimos dos cosas más que permitieron que las empresas en su relación laboral pudieran competir. Les quitamos el problema de las cesantías, las pusimos a pagar las cesantías y a aportarlas a los fondos de cesantías y se quitaron ese dolor de cabeza que también en el tiempo era muy difícil de calcular. Y el tema de las pensiones, igual, era un tema supremamente delicado que tenían que asumir las empresas, que les daba mucho trabajo estimar, que cuando llegaba una persona a los 10 años la volvía inamovible, y esos problemas los resolvimos en ese periodo, y yo creo que la capacidad de competir de las empresas mejoró bastante. Siempre se nos dijo que esa maraña de aranceles altísimos eran para proteger la industria nacional, pero en realidad eso solo sirvió para ser súper ineficientes. En el momento en que tomamos la decisión de la apertura, y al principio a 3 años y después de un solo golpe, todo el mundo dijo que se iban a quebrar no sé cuántos sectores, no sé cuántas empresas. Dijeron que Paz del Río no sobreviviría 1 año compitiendo con los venezolanos. Pues nada de eso pasó. La gente dice que se quebraron muchas empresas y uno les pregunta, oiga, ¿por qué no me dice una? Yo sí sé decir cuál, la Flota Mercante Gran Colombiana, que vivía de los sobrecostos que pagaban todos los colombianos por la reserva de carga. Entonces las otras compañías sencillamente pues no podían competir. En el gobierno de Barco quitamos la primera parte, la primera mitad, y después quitamos la otra mitad,
estaba mi buen amigo Ricardo Alarcón, Ricardo no, Luis Fernando, de director de la flota, y me dijo que si yo era consciente que se podía quebrar la flota. Y yo le dije, ¿sabe que sí? Pero este país no puede ser tan ineficiente en los temas de costos de transporte internacional simplemente para sostener una empresa. Pues no. Hubo otra cosa que se supuso que iba a causar grandes estropicios, sobre todo en Venezuela. Viasa tenía una cantidad de amigos impresionantes. Un día con el presidente Carlos Andrés Pérez decidimos hacer Libertad de Cielos. A los 6 meses había 6 veces los vuelos que había aquí, y había vuelos a Barranquilla, a Cartagena, a Bogotá, a Medellín, a Cali, a todas partes. Había vuelos a Venezuela, porque la relación con Venezuela se volvió muy intensa y la Libertad de Cielos nos creó de verdad la posibilidad de podernos integrar con Venezuela. Lo otro que hicimos era lo del Banco de la República, lo de la prohibición de emisión para el gobierno del Banco de la República y pues la eliminación de una serie de fondos subsidiados que tenía el banco. Aquí había muchas empresas cuyas utilidades dependían de qué pedacito de fondos fondos del Fondo Financiero Agropecuario, del Fondo Financiero Industrial, financiados con emisión, podían coger. Entonces, el presupuesto nacional era un presupuesto bajito, sin mayores recursos, pero la plata era en la emisión del Banco de la República, y esa era la que se repartían. Obviamente eso no le servía al país, o sea, no. Y haber podido bajar la inflación a 7% y haber podido tener un Banco Central independiente, yo creo que le ha servido bastante al país, y que era, claro, después todo el mundo se dolió de que esos fondos se hubieran debilitado, particularmente los agricultores, pero eso era insostenible. Era una enorme cantidad de agricultores que vivían de los intereses subsidiados del fondo. Lo que hacían era moler aranceles y ese tipo de cosas. Desmontamos el control cambiario, cosa que era como meterse uno con el doctor Carlos Lleras, cosa que no era un asunto menor. Desmontamos el control de cambios, que ya no era necesario. Nosotros nos habíamos acostumbrado a eso, porque con eso se enfrentó una crisis que en su momento el presidente Lleras tuvo mucho coraje y valor para no hacer una devaluación que le quería imponer el Fondo Monetario, y hizo un decreto supremamente bien hecho que funcionó. Y el país no tuvo que lanzarse por una devaluación masiva, pero eso se quedó allí, y eso con el tiempo se volvió algo que no le servía a la competencia, que no le servía a la iniciativa privada, y desmontamos el control de cambios. También había una cantidad de normas contra la inversión extranjera descomunales, de tratamiento discriminatorio contra la inversión extranjera que venían del Grupo Andino y que se fueron quedando por allí. Entonces, aquí no dejábamos entrar la inversión extranjera, no la dejábamos, era imposible, había tantos permisos y tantas. Hoy no solo eso está abierto y se ha vuelto un factor muy importante del crecimiento nacional, sino que Colombia se ha comprometido a tratar las empresas extranjeras sin discriminación, como si fueran una empresa nacional. Y eso es parte de los compromisos de la OCDE. Nosotros ya lo veníamos haciendo, pero ha sido un factor bien importante para Colombia. No discriminar a las empresas extranjeras, que tengan los mismos derechos, los mismos recursos jurídicos que cualquier empresa nacional. Pasamos por el muy mal rato del racionamiento, pues porque no estábamos preparados y fallaron algunas cosas. No voy a entrar en detalles, pero las leyes
que surgieron de allí permitieron montar un sistema eléctrico que tiene un buen modelo de administración, que permite hacer subsidios cruzados, que permite que compañías privadas y públicas puedan competir, que tiene una racionalidad extraordinaria. En el último fenómeno del Niño fue increíble cómo, a pesar del fenómeno del Niño, a pesar de que se cayó Guatapé, a pesar de que se dañaron varias de las termos, el país no tuvo racionamiento. Eso es casi increíble lo que ocurrió. Tenemos también unas leyes que son las que se refieren a las empresas de servicios públicos, la ley 132 y 133. Esas leyes han permitido tener un sistema de servicios públicos donde los privados y los públicos han competido. Cada ciudad, cada región ha decidido cómo presta sus servicios, si su empresa local lo presta bien y es pública, o deciden privatizar el servicio, pero se ha creado una mezcla que ha permitido mejorar la cobertura, la calidad de los servicios. Aunque ustedes no crean, las encuestas que se hacen sobre la calidad de los servicios públicos que reciben los colombianos son en general bastante buenas. De esa política también salió la política de subsidios. En Colombia, como en el resto de América Latina, la plata se quedaba en las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado se chupaban la plata que el Estado le dedicaba a la educación o a la salud o a la vivienda. Se quedaba en esa maraña burocrática, hasta que adoptamos la política de subsidios, que dijo, no, perdón, la plata del presupuesto va para subsidios, no va para que las instituciones y la burocracia se la devoren. Y hoy tenemos una política social bastante avanzada, bastante agresiva, por hacer una comparación, igual a la de Brasil, que ellos se enredaron por otro tipo de razones, pero es una política muy audaz, necesita un poquito de orden en algunos frentes, pero pues cubre como el 19% del presupuesto nacional. Es una cosa muy significativa que ha permitido, y hay que reconocer que también ocurrió en el gobierno anterior, una muy significativa reducción de la pobreza. Les quiero decir una cosa, cuando yo me posesioné de la presidencia, el per cápita de Colombia era $1.600. Y hoy que estamos aquí sabemos que a pesar de la devaluación está en 6.000 y pico, ¿cierto? En pura cosa, el país ha tenido un cambio gigantesco. Y hoy tenemos mercados, y hoy tenemos exportaciones no de 3 y 4.000 o 4.000 millones de dólares, sino de 50 o 60.000 millones de dólares. Y el país ha tenido unos avances impresionantes. De manera que en aquella época también recibimos una lección. Ya estaba por ahí el presidente Santos de ministro. Hicimos la apertura total con Venezuela y Ecuador, pero Perú resolvió que no, que ellos más bien ponían un arancel plano. Y ese ha sido uno de los grandes éxitos de la economía peruana en estos años, fue que desde entonces ellos se dieron cuenta que esa cantidad de niveles arancelarios que habíamos heredado no servían a ningún propósito. Y la economía peruana prácticamente creció por un periodo largo, como 10% al año. Fue la economía que más creció en América Latina, por encima de Chile. Y esa es una lección que nos quedó por allí. Entonces, tal vez de lo otro que quisiera hablar es qué pasó con la Ley 100. Con la Ley 100 pasó una cosa, que a eso le faltó superintendencia y libre competencia. Presidente Santos, las EPS no se crearon para prestar servicios, se crearon para recibir unos ahorros, para recibir unas cotizaciones de la gente y cuidarlos como plata sagrada, como si fueran empresas de seguros.
y en el momento en que las empezaron a dejar cogerse esos recursos de costo cero para hacer toda clase de infraestructura y para establecer empresas monopólicas, empezó el sistema a mostrar las características que hemos visto. Y lo otro es que si alguna cosa es importante en Colombia y donde uno ve que la justicia administrativa cumple su papel mucho mejor que las otras ramas de la justicia, es la justicia administrativa. Puede que no sea muy garantista, pero es tremendamente eficaz. Lo que hace Pablo Felipe, o lo que hace la superbancaria, lo que hace la super de sociedades, eso es justicia, justicia administrativa, pero funciona muy bien. Y si tuviéramos una superintendencia de salud así, y le atribuyéramos la facultad de tomar las decisiones sobre los casos y que la gente no tenga que ir donde un juez, ese sistema funcionaría mucho mejor. Hay más que problemas de concepción, es que dejaron monopolizar todo el sistema, no le crearon mecanismos de control y ahí tenemos el lío que se nos armó con la Ley 100. Entonces yo sí quiero expresar que yo aprecio mucho la tarea que ha realizado Pablo Felipe Robledo, porque entendió que el Estado no está simplemente para proteger las empresas, el Estado está para proteger a los ciudadanos, y lo más importante son los ciudadanos, no las empresas ni los dueños de las empresas. El doctor Agudelo Villa puso ese tema en el mapa, en una época en que no había sino oligopolios, todo eran oligopolios, y obviamente se cometían abusos inenarrables, porque todos los sectores de la economía estaban cerrados y todos eran manejados por oligopolios y por acuerdos de precios. Eso ya en una economía mucho más abierta pues no se da, y lo que se ha hecho para usar los criterios que hay detrás de la libre competencia, la prohibición del abuso de posición dominante, la limitación de las barreras de acceso a los servicios, ese tipo de instrumentos, la competencia desleal, ese tipo de instrumentos son fundamentales para que el capitalismo sirva y funcione. Si no, lo que uno termina viendo es abusos de parte de las empresas y en contra de los ciudadanos. Muy afortunadamente el presidente Santos entendió eso cuando nombró a Pablo Felipe y en Colombia hemos avanzado significativamente. Yo también conozco el caso mexicano, donde hay una señora que ha realizado una tarea extraordinaria en una de las economías más cerradas y más llenas de monopolios que hay en el mundo, que es México. Allá le metieron la mano a eso, y le metieron la mano a los ricos de ese país y empezaron a romper esos acuerdos que perjudican al consumidor, y lo han hecho en telecomunicaciones, y lo han hecho en muchos sectores, y eso ha sido supremamente eficaz. Este no es un tema, aquí nos falta, y el presidente lo sabe, trabajar un poco en lo de la Superintendencia de Servicios Públicos. Es todavía una institución como débil para el papel que tiene que jugar y cumple su papel de manera precaria. Obviamente no hablo del superintendente porque se nombró un nuevo superintendente muy bueno, pero esa superintendencia no cumple a plenitud las funciones que debía cumplir. De manera que yo le agradezco a Pablo Felipe esta iniciativa que ha tomado para recordarnos lo importante que es la libre competencia. Él se ha enfrentado a muchos grupos, a muchos sectores que se habían acostumbrado a esas normas de limitar la competencia, de acordar todo entre las compañías, y que llegaron a creer que eso era lo normal, que todo eso era bueno y que todo eso se podía. Y la verdad es que no. Las decisiones que se han tomado son decisiones que eran necesarias
para restablecer en la economía el principio de la libre competencia. Y pues nadie en Colombia, ni el doctor Agudelo Villa, ni yo, ni ha hecho lo que ha hecho Pablo Felipe al frente de la superintendencia. Muchas felicitaciones y muchas gracias por